y eso hizo que genocidio, procesos de algún modo de exterminio cultural, prácticos y políticos confluyan en una configuración social que tiene esa negación, que tiene ese proceso como base de su constitución, que hasta el día de hoy no se ha realizado justicia. Es común que Sandra se escucha bien igual. Bien. Bueno, entonces, como hoy presentaba Sandra, vamos a estar compartiendo con ustedes en este rato sobre el proceso de la resistencia del colectivo profesional frente a la ofensiva neoliberal, fundamentalmente centrándonos en dos claves. Una va a tener que ver con los procesos de trabajo en general, cómo vienen modificándose la clase trabajadora en general, pero también viendo el impacto de la transformación
Argentina hay un femicidio por día a manos de la violencia patriarcal y una justicia patriarcal que no llega, un Estado que no tiene los medios para evitar estas muertes que fundamentalmente son evitables. En 2013, una colega nuestra, trabajadora social, fíjense la paradoja, organizada con nosotros en el colegio y organizada en un sindicato, es decir, una compañía con muchísima conciencia colectiva, ¿no? Una compañía organizada, es asesinada en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires en el marco de su proceso de trabajo. Ella trabajaba con otras compañeras con población post-penitenciaria. Ustedes sabemos que la población post-penitenciaria es un sector enormemente excluido, porque cuando sale de la cárcel no va a haber programas sociales o van a llegar con 8, 9, 10 meses de retraso. Muchas veces periodos largos de cárcel hace que no puedan volver a su familia, que ese vínculo se haya desarticulado. Entonces, ¿dónde va a vivir? Y en general el Estado le puede otorgar con suerte una casilla precaria a los 2 años de eso, de la cárcel si le llega, a quien le llega. Entonces es una población de altos niveles de vulnerabilidad. Laura trabajaba con esa población y las compañeras de Laura, además de esta consigna que con la pandemia para nosotros cobró otra relevancia y es pensar tu ahorro en nuestra muerte. Todo lo que se ahorra el Estado o el empleador o el privado, es nuestro empleador un organismo privado, en nuestro proceso de trabajo, en el límite, además de enfermarnos, además de tener padecimientos subjetivos, de ver lesionada nuestra salud mental por el sufrimiento que vivimos, en las situaciones que tenemos, en el límite nos lleva a la muerte. Porque las compañeras de Laura también decían que las políticas sociales no sean nuestros cuerpos. Hay muchas áreas de las políticas sociales donde se lleva a cabo un proceso de intervención solo por esa relación cara a cara entre trabajadoras sociales y usuarios. Y no hay mediaciones estatales. No hay, ni siquiera en el caso de Laura, ella fue a hacer una visita a un domicilio con su propio auto. Su propio auto queda encajado, queda detenido, queda roto, se tiene que ir caminando varios kilómetros y en ese proceso a ella la matan con una modalidad muy propia de la impunidad, de la articulación de una zona donde ella vivía, de playa, la articulación de la violencia de los narcos con la violencia policial. Entonces, ahora sí, vamos a la próxima. Lo que nosotros queremos como colocar es pensar, ¿no? No sé si se acuerdan de una serie de intelectuales a nivel mundial, Cise, Harvey, Ribeiro, Uruguaya, que vive en México, intelectuales de tallas enormes, se empezaron a preguntar también si la pandemia no es una oportunidad, sino que se constituye en una oportunidad para pensar una sociedad que modifique, una sociedad que ya no tenga la cuestión de la apropiación privada de la riqueza, sino que se socialicen los cuidados, que se socialicen estrategias, que se socialicen mercancías. Y por ahí, visto ya hoy a 2 años, esa pregunta queda un poco retórica, porque como bien el mercado y el Estado lo que colocaron es una suerte, una vuelta, no es la misma normalidad de antes, porque hay secuelas todavía que necesitamos analizar y entender, pero sin duda que hay una refuncionalización también de una sociedad que sigue siendo capitalista, que tiene un centro en el neoliberalismo y que vamos a ir recorriendo en esta charla. Y acá es interesante porque este cuadro nos invita a pensar cuáles son las actividades que se volvieron
trabajos de docentes, pero en uno de ellos, cuando llegamos al 2021, me dijeron que todo lo que yo había subido al entorno virtual, si lo quería volver a usar en el 2021, tenía que pedir permiso. Yo digo, ¿cómo voy a tener que permiso si ese es mi trabajo? Si todo lo que yo subí, además fue realizado por mí, medios tecnológicos no apropiados, ¿no? Fue realizado con mi desgaste, fue realizado con mi creatividad. Sin embargo, si lo quería volver a usar, tenía que pedir permiso a la empresa multinacional que le presta el servicio a la universidad. Con esto lo que quiero decir es que no tengamos una visión ingenuizada del teletrabajo. Ahí vemos que la enseñanza fue una de las ocupaciones donde más caló, porque en los 90 también querían hacer esta reforma de la educación a distancia para toda América Latina, y algo de esto que todavía va a vivir como una doble modalidad o como una hibridez, también no podemos olvidar que es un capítulo de las reformas laborales para descolectivizarnos como clase trabajadora, pero es un capítulo de la reforma educativa también para desconcentrarnos en las universidades, para que no haya actividad política junto con la de formación, para que la educación sea un derecho de quienes pueden pagar, pero también un acto profundamente individual e individualizante. Y la educación fue una de las áreas que más se teletrabajó. Ahí hay una listita, fíjense, antes el 0,6% de la educación estaba teletrabajada en Argentina y ahora en el 2020 es el 58,4%, la mitad. Fíjense qué salto fundamental. La intermediación financiera, administración pública de defensa, servicios inmobiliarios empresariales, siempre vemos la primera cifra como era antes de la pandemia y las segundas cifras como esas áreas se volvieron con el trabajo a distancia en un crecimiento exponencial. Y aparecen también los servicios sociales y personales que pre-pandemia se teletrabajaban en 1,2% y ya subieron, no tanto como otras áreas, que subieron a un 9% en 2020 y se mantiene en 2021. Vamos a la próxima. Bien, todo esto nos lleva a pensar que hay un cambio fundamental en el proceso de trabajo y que ese cambio en el proceso de trabajo tiene enormes consecuencias, como decíamos. Por un lado, vamos a nombrar algunas de ellas. Tiene enormes consecuencias, pero lo que quiero ir es esta idea de implementar el teletrabajo como parte de una reforma laboral o implementar la educación a distancia como parte de la educación educativa, no la podemos vincular de la presencia del neoliberalismo en nuestros países, con diversas articulaciones en Argentina o en el Cono Sur, con algunos ciclos progresistas que impugnaron algunos aspectos del neoliberalismo, mientras que otras áreas centrales del neoliberalismo aparecen como centrales, ¿no? O como intocadas. Entonces, por eso es que un poco la idea que yo trabajo es que el teletrabajo no lo podemos vincular de un capítulo de la reforma laboral neoliberal y que la educación a distancia no la podemos vincular del capítulo de la reforma laboral de la reforma neoliberal hacia una reforma educativa que fue implementada en parte en otros lugares. Es interesante porque cuando nos referimos a teletrabajo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de métodos de procesamiento electrónico de información, informática, por el uso de algún medio de telecomunicación, para el contacto entre el teletrabajador y la empresa originaria o la institución contratante, ¿no? Y hay algunos autores que en Argentina que dicen que el teletrabajo, si
en clave de miedo social. Una segunda clave para disciplinar a nuestra clase ya fue a finales de los 80, del 89 en particular, vivimos un proceso hiperinflacionario. Yo me río porque Argentina vive de hiperinflación en hiperinflación, no hay estabilidad económica, y justo ahora que yo me venía, estamos en un momento de alza muy grande de la hiperinflación, pero cuando nosotros decimos 89 hiperinflación, nos referimos, por un lado, al aumento descomunal de las cosas, del valor, los alimentos se ponen en el centro de la vida, no otras cosas que quedan de lado. No hay alimentos, hay escasez porque no hay precios, y un alimento esencial en Argentina en ese entonces podría variar de 10 a 14 veces su precio en un día. Entonces la vida, cuando hay procesos hiperinflacionarios, se centra en la dinámica más elemental que es comer. Y eso hace que quienes todavía mantienen un proceso de trabajo vean rebajadas sus condiciones laborales y las tengan que aceptar porque por lo menos se mantiene un trabajo que permite acceder
extracción minera, que es en Argentina, pero creo que es una consecuencia en Latinoamérica bastante compartida, se hace contaminando el agua, se hace por medio de técnicas como el fracking, la fractura de la tierra, que hace que se necesite cantidades enormes de agua, y todas las poblaciones que viven alrededor de los emprendimientos mineros quedan más pobres y quedan secos, quedan sin agua. Entonces esa es una consecuencia enorme que tenemos que pensar. Junto con eso la extracción hidrocarburífica también. Es interesante porque en Argentina hay una localidad donde se extrae el gas. Para extraer ese gas, por supuesto, esa extracción de gas que está en nuestro suelo está privatizada. La lleva adelante Chevron y empresas multinacionales. Pero algo que en Argentina, para justificar el genocidio indígena, es una constante decir que ahí no habita nadie, ¿no? Cuando fueron exterminando a las poblaciones indígenas, se decía que el Estado-Nación lo que estaba haciendo era una campaña al desierto. La idea del desierto, de la Patagonia, es algo falso. Ahí vivían y viven pueblos originarios que reproducen la vida en otra vinculación con la naturaleza, en otro equilibrio, en otra cosmovisión. Y ahora las actividades extractivas que producen uso enorme del agua, hacer explosiones y demás, cambia la biodiversidad y afecta a comunidades fundamentalmente originarias que viven allí. Eso es invisibilizado, no es escuchado, y esa empresa que se lleva millones y millones de dólares, entonces, ¿saben por quién fue bloqueada en la pandemia? Por los trabajadores y trabajadoras de salud de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de la Patagonia, que dijeron, si ustedes se llevan y van sacando estos recursos, y van sacando estos miles de dólares, entonces reconozcanos a los trabajadores de salud. Les cortaron la circulación de los camiones que traen gas. Y eso hizo que esos trabajadoras y trabajadores de salud el gobernador usó una expresión despectiva que era que eran como elefantes, porque estaban molestando a lo grande. Esa lucha de las y los elefantes logró la mejor paritaria, logró tener un aumento salarial en pandemia del 50% de salario y en todo el resto del territorio nacional no. Entonces, otro capítulo neoliberal son todas las actividades extractivas, lo que en Argentina se conoce como la zombización, como el
cuidadas, y por eso es tierra para vivir y feminismo para habitar. Y la última, también actual, frente a todos los programas, el endeudamiento estructural que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional nos propone, las mujeres, por la lucha feminista, dicen la deuda es con nosotras, porque nos queremos vivas, nos matan una compañera por día, libres y desendeudadas. Nos queremos vivas, libres y desendeudadas. Entonces fíjense cómo no hay transformación estructural sin resistencia, y nosotros tenemos que mirar esa doble dinámica para saber de dónde alimentar nuestras luchas, para saber de dónde recuperar nuestro proceso de trabajo para nosotras, analizarlo y saber qué vamos a exigir al organismo empleador, al organismo que implementa políticas sociales, comprender la territorialidad y la territorialización nos lleva a que podamos tener exigencias más específicas de nuestra población usuaria, porque somos nosotras quienes conocemos la vida cotidiana de las usuarias y usuarios, y las conocemos esas vidas antes que la teoría social las interprete. Nosotros ya percibimos cómo la precarización cala, cómo las formas extractivistas de producir calan, qué transformaciones en la salud laboral, en los procesos de salud mental, ya estamos percibiendo antes que la teoría social interprete. Solo voy a pasar rapidito acá la próxima. Con esto nada más quiero traer algo para el centro de la escena, y es, se presentan los proyectos extractivistas regionalmente allá en Argentina para la extracción del petróleo con la apelación a Dios. Es la salvación inmediata y la bendición de Dios que nosotros tenemos para llevar a cabo este proceso. Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque se usa esa apelación como si la empresa viene a traer una salvación, la próxima. Y eso es propagandizado por los medios hegemónicos. Argentina en este momento, hace un par de años, y esto lo vienen denunciando todos los movimientos socioambientales, la están quemando. Están quemando los humedales, son reservorios de agua, están quemando todos los bosques nativos para producir el territorio para el monocultivo de soja transgénica, ¿no? O para tener las condiciones para el extractivismo minero y que no haya nadie que esté en los alrededores molestando. Estas imágenes son actuales, son este verano. Digo, seguí con algunas que las voy a pasar rápido. Eso es un humedal y lo que se constituye es una suerte de nube en las grandes ciudades afectadas por esto que sucede a kilómetros, el incendio de los humedales. Fíjense, ¿no? Miren qué lindo que se ve el desmonte. Esas son las tierras que se buscan ganar para el monocultivo y que es necesario quemar con toda la diversidad, con la pérdida de fauna, con todas las consecuencias humanas que esto trae. La próxima. Ahí vemos, creo que una tocadora desmontando un bosque nativo. Eso no tiene solución si no se para. La próxima. Ustedes defienden bancas e intereses. Nosotros defendemos el agua. Esto es una lucha que se da en Mendoza, en la cordillera de los Andes, y que esa lucha por el momento logró triunfar parcialmente derogando una ley que habilitaba el fracking, y que eso traía consecuencias para la contaminación en un pueblo que hace vino, por ejemplo, que tiene vino para hacer vino. Entonces, si se contamina el agua por el fracking, todos esos productores y productores de vino iban a tender a desaparecer. Bien, la próxima. Rapidito, porque sé que estoy mal de tiempo, ¿no, Sandra? Ahí en la próxima. Okay. Bueno, esto es un desalojo que se implementó ahí en un territorio. Fíjense, cuando las comunidades dicen tierra para vivir, ¿no? Miren las condiciones de habitabilidad que están peleando, y sin embargo la respuesta es represiva a esto. Esta tierra disputaba con un country que se había apropiado de tierras estatales, un country, no sé cómo se llama acá, un condominio privado. Y esta es una imagen que nos invita a pensar esta tierra para vivir y feminismo para habitar, porque las mujeres somos el centro
en pandemia. Voy a explicarlo, Sandra, por el tiempo, y voy a colocar esto, ¿no? Le preguntamos a los compañeros cuántos trabajos tenían para reproducir su vida. El azul son quienes tienen un trabajo, trabajadoras sociales, una encuesta que nos respondió el 7% de quienes se organizan en el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, que somos 22.000. Del colegio que yo vengo, que no es nacional, es de una provincia, somos 22.000 trabajadoras sociales. De esas 22.000, unas 16.000 están activas en el colegio. Y a nivel nacional somos 25.000. Pero fíjense, el 23% del rojo necesita tener más de un empleo de trabajadora social para sobrevivir. Y si a eso le sumamos el verde, que es el 5%, ya llegamos a 37% que necesita tener 2 o 3 empleos para llegar a una canasta básica alimentaria siendo profesionales. Seguimos. Es decir, somos trabajadoras pobres trabajando con la pobreza de usuarios que están mucho peor que nosotros. De ahí radica una contradicción fundamental. Acá no lo voy a leer por el tiempo, pero son todas las formas de trabajo precario que la reforma laboral de los 90 colocó para la clase trabajadora en general y que en trabajo social se reproduce. No somos una élite, no somos una isla profesional. Vendemos nuestra fuerza de trabajo por un tiempo, las instituciones compran un tiempo nuestra fuerza de trabajo y miren, en el primer lugar está la planta permanente, es decir, un trabajador con derechos protegidos, 9%. Ya después viene un 22% de planta transitoria, es decir, que vende su contratación, que no tiene derechos. Y después todas modalidades vinculadas al fraude laboral. Monotributo social, 12%, monotributo sin contrato, 10%, una beca, 7%, pasantía rentada, un plan social, aparece ahí, la siguiente, y aparece también en nuestra profesión sectores que están pluriempleados o desocupados, en general los más jóvenes. Fíjense acá la modalidad de trabajo que se desarrolló en la pandemia, en el aislamiento social preventivo y obligatorio. El rojo nos muestra que el 29% de los procesos de trabajo se teletrabajaron. El 52% del
gobierno del caos, del mercado, con todos los controles fronterizos restrictos que trae también problemas para las migraciones consideradas ilegales. Nuestros colectivos migrantes en Argentina dicen: migrar no es un delito. O enfrentamos todo eso con otras construcciones de solidaridades, con otros lazos sociales en nuestros pueblos, con una nueva agenda que tenga el eco social o ecosocialista como centro de la vida. Feminista dice el ecofeminista en el centro de la vida, y que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental, porque el colapso ecológico ya llegó, ¿no? Entonces, desde aquí voy a cerrar con la invitación a pensar la autonomía profesional, cómo nosotros la ampliamos, y esa ampliación de autonomía profesional es mirando las resistencias, mirando las contrarreformas, pero mirando las resistencias. Es decir, aquellas experiencias de autogestión, aquellas experiencias que van a contramano en el territorio, aquellas experiencias cooperativas, aquellas pequeñas experiencias que reconstruyen lazos de solidaridad, porque ahí se están impugnando los valores hegemónicos, pero no en una lógica discursiva, sino prácticamente. Ahí hay una concreción de una nueva práctica que construye nuevos valores. Y entonces lo esencial ya no es trabajar para la dinámica capitalista, sino lo esencial es crear organización, crear contrahegemonía frente a la organización opresiva estatal y a la hegemonía cultural y política de las clases dominantes. Seguimos irradiar, ¿no? Seguimos con la próxima. Es decir, todas estas experiencias organizativas tienen la posibilidad de irradiar y amplificarse, de ser una especie de fueguito que irradia ese calor, pero lo que irradia es la experiencia. La experiencia nos dice que enfrentar el neoliberalismo es posible, porque ahí ya lo están haciendo, a pequeña escala. Sí, hoy no estamos en grandes transformaciones societales a la vista, pero a pequeña escala hay respuestas para las reformas laborales, hay respuestas para las reformas que tienen como centro el extractivismo de la naturaleza, hay alternativas que las comunidades van creando, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar como colectivos profesionales esas experiencias, esos valores, para convertirnos en irradiadores de esas experiencias, para difundirlas, para que se conozcan. Y ahora sí voy a cerrar con un pequeño poema de una escritora argentina que dice: bueno, ¿no? El neoliberalismo a veces parece cosa de pasada de la idea de revolución, fue sacada de nuestro horizonte, fue sacada de la posibilidad de transformación. Y no hay que tenerle miedo, porque no hay una revolución predicha. Hay una invitación a enfrentar los problemas cotidianos que tenemos, y eso va a ser dar paso a una nueva sociabilidad que tenga en el centro la vida humana, que sea solidaria, que sea que coloque otra lógica de dignificación y no de la explotación laboral, que coloque otros vínculos entre nosotros. Y por eso les quiero regalar, porque ustedes me hacen muy feliz invitándome y compartiendo, pudiendo irradiarnos de nuestras experiencias, les voy a regalar un poema que dice así: una cuestión de amor, en la frase o en el gesto que interroga, diciéndote al decirnos: si fuera esta la revolución, de amor así, tan íntima la que llega, porque te creo a vos y a Juan y a la marea, hermosos en el instante como una